Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia hasta ahora conocida de Sansa Stark. Sansa nació en Invernalia en el año 286 después de la conquista. Era hija del Lord Eddard Stark y Catelyn Tully y tenía un hermano 3 años mayor llamado Robb, un hermano bastardo de esa misma edad llamado Jon y 3 hermanos pequeños que eran Arya, Bran y Rickon. De aquellos 6 hermanos, Sansa fue la más hermosa sin duda alguna. Tenía los ojos azules de los Tully, los pómulos altos de su madre e incluso cuando se sonrojaba estaba muy bonita. Los hombres siempre decían que se parecía a Catelyn, pero cuando se hiciera mayor sería una mujer mucho más hermosa que ella. Su madre solía decirle a su doncella que se fuera para poder peinarle ella misma. El cabello de Sansa era castaño rojizo, suave y abundante, reflejaba la luz de las antorchas y brillaba como el cobre. Sansa creció maravillada por las historias de caballeros y las canciones de héroes y princesas, deseando ella misma poder destacar con luz propia y convertirse algún día en una mujer de la que también pudieran contarse cuentos. Ya a los 3 años se comportaba como una pequeña dama, siempre cortés y esforzándose en agradar a los demás. Sansa podía hacer bien cualquier cosa que se proponía, tal y como correspondía a una dama de su alcurnia. Sabía coser, bailar, cantar, hacer poesía, tenía buen gusto al vestirse, leía y escribía mejor que ninguno de sus hermanos e incluso tocaba el arpa y el carrillón. Lo único que no se le daba bien eran los números, y la propia Sansa era consciente de que, un día, cuando tuviera su propio castillo, tendría que contratar a un buen mayordomo para que le llevara las cuentas. Aparte de esto, Sansa era una niña muy fina y cuidadosa, bien educada, una princesa en miniatura. Mientras que a su hermana Arya no le importaba jugar con barro y ensuciarse, a Sansa no. Sansa siempre cuidaba su aspecto y aquello que decía. No le gustaba la cerveza, pero en cambio el vino sí, porque era un líquido mucho más delicado. Ni le gustaba montar a caballo, porque se manchaba toda y luego le dolía todo el cuerpo. Su mejor amiga era Jaime Poole, la hija de Bayon Poole, el mayordomo de Invernalia, y juntas, las dos niñas a menudo se reían o burlaban de su hermana Arya. Sansa solo quería que las cosas fueran bonitas, agradables, igual que en las canciones. Hubiera deseado con toda su alma tener una hermana que se comportara como ella, como una dama de la nobleza, pero en cambio Arya era todo lo opuesto. Hubiera preferido que Arya fuera bastarda, como Jon, y como ambos incluso se parecían, en cierta ocasión, cuando era pequeña, Sansa había llegado a preguntar a su madre si no se habría cometido algún error, si alguien no había secuestrado a su verdadera hermana y había puesto a Arya en su lugar. Pero su madre se echó a reír y le dijo que no, que Arya era su hija, hermana legítima de Sansa, sangre de su sangre. Así fueron pasando los años de su infancia, hasta que empezaron los eventos de Juego de Tronos, al comienzo de los cuales Sansa tan solo tenía 11 años. Sus hermanos encontraron una camada de lobos wargo en la nieve e inmediatamente Sansa estuvo encantada con la loba que le tocó, una loba que resultó ser tan delicada como ella y a la que le puso el nombre de Dama. No tardó en llegar a Invernalia la comitiva real para ofrecerle a su padre el cargo de mano, y por petición del rey Robert, Sansa fue prometida con su hijo, el príncipe Joffrey, a quien Sansa encontró de lo más atractivo, un verdadero héroe de las canciones, un hombre con el que había soñado durante toda su vida. En un principio, Joffrey fue tan cortés con ella como cabía esperar, pero por desgracia, mientras paseaban un día en su camino a desembarco del rey, Sansa y Joffrey se encontraron con Arya y Mycah, el hijo del carnicero, jugando en el sitio donde tuvo lugar la batalla del Tridente. Cuando supo que Arya era la hermana de Sansa, Joffrey empezó a herir a Mycah con su espada. Arya le dijo que parara, pero Joffrey no lo hizo, así que Arya le golpeó con su propio palo. Joffrey, irritado, la atacó con la espada, y cuando parecía que iba a matarla, Nymeria, la loba de Arya, saltó sobre él y le mordió el brazo. Por culpa de aquello, la relación entre Sansa y Joffrey se enfrió muchísimo, pues Joffrey se enfadó también con ella y no volvió a hablarle en mucho tiempo. De manera simultánea, Sansa se enfadó con Arya, a quien culpaba de todo, así que dejó de dirigirle la palabra excepto por las ocasiones en las que su padre la obligaba. Su loba, Dama, fue asesinada injustamente por culpa de eso, pero en vez de culpar a Joffrey, Sansa se enfurió aún más con Arya y se sumió en la pena hasta su llegada a desembarco del rey, donde Sansa se pasaba la mayor parte del tiempo en la Fortaleza Roja, acompañada siempre por su amiga Jaime Poole, asistiendo de vez en cuando a las audiencias del rey o de su padre.
Tanto Sansa como Jaime estuvieron también presentes durante el torneo de la mano, donde Loras Tyrell le entregaba una rosa blanca después de cada una de sus justas, pero a Sansa dio la casualidad que le entregó una rosa roja, lo que la dejó totalmente enmudecida. Justo entonces conoció a Lord Peter Baelish, alias Meñique, un hombre del consejo privado que según parece se quedó pendido de ella nada más verla. Fue en el banquete del primer día del torneo cuando Sansa se sentó junto a Joffrey y volvieron a hablar desde lo sucedido en el Tridente. Joffrey, guapo y galante, se comportó como un príncipe de las canciones, muy atento y cortés hasta el final de la velada, cuando el rey Robert gritó a la reina, momento en el que Joffrey dejó al perro para llevar a Sansa al castillo mientras él se iba por su cuenta, sin siquiera despedirse. Entonces, el perro, Sandor Clegane, un hombre al que Sansa tenía miedo, le contó toda su historia y luego la amenazó con matarla en caso de que se lo dijera a alguien. Pero las cosas no eran ni de lejos tan simples como Sansa las veía, pues su padre estaba husmeando en un complot que ponía en peligro la seguridad de todos ellos. Al final, Lord Eddard decidió enviarla a ella y a Arya a Invernalia, porque Desembarco del Rey no era un lugar seguro. Automáticamente, Sansa trató de convencerle de lo contrario, porque tenía que casarse con su príncipe Joffrey, al que amaba con todo su corazón. Pero su padre no le hizo caso, y durante la conversación, Sansa dijo que Joffrey no tenía nada que ver con su padre, el rey borracho, lo que fue clave para que Eddard descubriera que en realidad los hijos de la reina Cersei no eran vástagos del rey Robert. Así pues, Eddard la obligó a ir a Invernalia, de modo que Sansa se escapó y fue a hablar con la reina Cersei. Le contó todos los planes de su padre, le delató, le vendió, le traicionó. Al acabar, la reina le dio las gracias e hizo que la encerraran en una habitación, poniéndola también con su amiga Jaime Poole, quien se pasó los 2 días siguientes llorando y gimiendo sin parar. Al tercer día, Sansa fue llevada ante Cersei y el consejo privado, quienes la obligaron a escribir 4 cartas dirigidas a su madre, a su hermano Robb, a su abuelo Hoster Tully y a su tía Lysa Tully, diciéndoles que ella estaba bien y que debían jurar fidelidad a Joffrey cuando fuera coronado, para que así ella pudiera casarse con él. Al volver a su habitación, su amiga Jaime ya no estaba, se la habían llevado y Sansa jamás la volvería a ver, de modo que con el tiempo acabaría dándola por muerta. Por culpa de aquella información que Sansa le había dado a la reina, su padre fue capturado y llevado a las mazmorras. Sansa pidió clemencia para él en la primera sesión de corte de Joffrey, y él le prometió que si su padre confesaba sus crímenes, serían clementes, pero si no, no habría piedad alguna. Y Sansa, con lo inocente que era, seguía enamorada de Joffrey y estaba segura que lo que le dijo era verdad. Por desgracia, esto no fue así. Su padre confesó unos crímenes que en realidad no había cometido y Joffrey no tuvo piedad, sino que le cortó la cabeza delante de la multitud y delante de la propia Sansa, que con solo 12 años vio morir a su padre. La pena inundó todo su ser. Sansa siguió encerrada en su habitación, así que cuando dormía soñaba con él e incluso pensó en suicidarse, pero descubrió que le faltaba valor para hacerlo, así que volvió a la cama, sollozando. Joffrey la obligó a asistir a la corte, y si Sansa no obedecía, Joffrey hacía que la Guardia Real la golpeara. Joffrey la obligó a mirar las cabezas clavadas en picas de todos los de Invernalia, incluido su padre y la septa Mordán, la septa que la había instruido durante toda su infancia, y Sansa por un momento pensó en empujar a Joffrey a la caída libre que había hasta el patio, pero perdió la oportunidad cuando Sandor Clegane se puso entre ambos para limpiarle la sangre. Durante los meses siguientes, Sansa apenas tuvo protagonismo alguno, ni hizo otra cosa que quedarse permanentemente en la Fortaleza Roja como rehén de la gente que había matado a su padre. A menudo Joffrey hacía que la Guardia Real la golpeara, quienes la dejaban llena de moratones. La reina hacía que le cambiaran los criados cada 2 semanas, para asegurarse de que no trababa amistad con ninguno, y el único bueno con ella fue Serdontos, el bufón al que Sansa había salvado la vida al protegerlo de la ira de Joffrey, quien le prometió que la llevaría a casa en secreto. Solo 2 cosas de importancia sucedieron en aquellos aciagos días. La primera, cuando despidieron a la princesa Myrcella, hubo un revuelto en la ciudad provocado por la falta de comida y la ineptitud de Joffrey. Diferentes personas fueron violadas o asesinadas, y Sansa estuvo a punto de padecer ambas cosas, pero fue salvada en el último momento por el perro. Y la segunda es que llegó el ataque de Stannis y la batalla de Aguas Negras, durante la cual Sansa permaneció escondida en la Fortaleza Roja.
Los Lannister y los Tyrell ganaron la batalla, así que Sansa se quedó como rehén, aunque su compromiso con Joffrey fue roto para que él pudiera casarse con Margaery. Cuando ella llegó a la corte de desembarco del rey, invitó a Sansa a cenar con su familia, momento en el que Sansa conoció a Olenna Tyrell, quien la obligó a decir la verdad sobre Joffrey, que era un monstruo desgraciado y cruel. Margaery y Olenna también le dijeron que querían llevarla al Alto Jardín para casarla con Wylas, el heredero del dominio, que para Sansa fue como un bálsamo de alegría y por primera vez fue medianamente feliz en la Fortaleza Roja, pues Margaery se portó muy bien con ella y entre ambas surgió una estrecha relación de amistad. Pero de nuevo fue Sansa quien provocó su propia perdición, pues le dijo a Dontos que querían casarla con Wylas, y Dontos, que trabajaba para Meñique, se lo dijo enseguida a él, quien a su vez se lo contó a Lord Tywin Lannister. Tywin se anticipó, haciéndola casar con su hijo enano, Tyrion, antes de que los Tyrell pudieran decir nada sobre el asunto. Sansa había soñado 1000 veces con el día de su boda, siempre había imaginado a su prometido alto y fuerte tras ella cuando le pusiera sobre los hombros la capa de su protección y que luego se inclinaba y le daba un tierno beso en cada mejilla antes de cerrar el broche. Pero en lugar de aquello la hicieron casarse con un enano. Sansa no fue informada de su matrimonio hasta el mismo día de la boda y tanto la ceremonia como el banquete fueron lamentables y solo Garland Tyrell consiguió hacer que olvidara las penas por un momento. Por suerte, a la hora de encamarlos, Tyrion evitó que fueran sujetos de más burlas, y a la hora de consumar el matrimonio la vio tan poco predispuesta que juró no tocarla hasta que ella no quisiera, incluso si ella no quería jamás. Ambos vivieron juntos durante un breve tiempo, hasta que tuvo lugar la boda entre Joffrey y Margaery, boda en la que Joffrey murió asesinado. Dontos aprovechó la confusión para sacarla de la Fortaleza Roja y llevarla a un barco donde la esperaba Meñique, quien hizo matar a Dontos para que no les vendiera. A continuación, Meñique llevó a Sansa al valle, donde él se casó con su tía Lysa Tully, quien a su vez le dijo a Sansa que en cuanto Tyrion muriera, la casarían con su hijo, el primo de Sansa, Robert Arryn. Sansa fue entonces llevada a Nido de Águilas, donde se tiñó el pelo de oscuro y tomó la identidad de Alayne Piedra, la hija bastarda de Meñique, y tuvo que encargarse a menudo de Robert Arryn, que era un niño enfermizo que buscaba siempre dormir con ella en su cama. Pero un día en el que estaba construyendo un castillo de nieve, Meñique de repente la besó, porque en realidad él la deseaba, y Lysa lo vio todo. Más tarde la llamó y le mostró la puerta que daba al abismo, y estuvo a punto de matarla hasta que llegó Meñique. Cuando vio lo que hacía, primero puso a Sansa a salvo y luego empujó a Lysa, que cayó y murió. Meñique hizo que Sansa mintiera a Lord Nestor Royce para culpar a Marillion, el bardo, por el asesinato de Lysa, y Lord Nestor se lo creyó. Y más tarde Sansa presenció la reunión en la que los señores de Valle intentaron echar a Meñique, pero él les convenció hábilmente para que le dieran un año de plazo antes de tomar ninguna decisión sobre su destino. A menudo Meñique se aprovechaba de su identidad como hija suya y la obligaba a besarle en las mejillas cada vez que se veían, y a veces incluso iba más allá y la besaba en los labios. Con la llegada del invierno, Sansa y toda la gente que vivía en Nido de Águilas bajaron de la fortaleza, y Meñique le confesó que pensaba casarla con Harold Harding, que era el muchacho que heredaría el valle cuando Robert Arryn muriera por su enfermedad. Sansa debía conocerlo y complacerlo para que así él aceptara casarse con ella, aunque el matrimonio tendría que esperar hasta que Tyrion muriera y Sansa enviudara, para que así, cuando la boda se celebrara, Sansa pudiera revelar su verdadera identidad y todos los caballeros de Valle pusieran sus espadas a su servicio para reconquistar Invernalia. Así pues, al casarse con Harold, Meñique se aseguraba de que Sansa pudiera dominar al mismo tiempo el norte y el valle, 2 de los 7 reinos, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de Poniente. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre Sansa hasta el 5º libro de Canción de Hielo y Fuego. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender cosas. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Twitch e Instagram, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.